remedio constitucional se debe implementar para que el pueblo se libere de esta persona. The resolution is adopted without objection. The motion to reconsider is laid upon the table. El presidente tiene responsabilidad por los ataques al Congreso por parte de una turba. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. De forma bipartidista, la Cámara demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Ningún seguidor real mío podría faltarles el respeto a las fuerzas de la ley ni a nuestra gran bandera estadounidense. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarme. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en este programa especial en el que, una vez más, en los Estados Unidos se hace historia. No precisamente una historia positiva, pero se hace historia. Y de nueva cuenta la hace el presidente, Donald Trump, o los demócratas. Depende cómo lo quiera ver usted. A partir de este momento, entonces, le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluJuicio Trump. Juicio Trump, esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta ConcluJuicio Trump. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, es la cuenta en Twitter, el hashtag ConcluJuicio Trump. Donald Trump entonces enfrenta un segundo juicio político. Un hecho histórico, porque nunca había ocurrido en los Estados Unidos. Ningún otro presidente había sido sometido a juicio político en 2 ocasiones. Esto ocurre solo una semana después del asalto al Capitolio, incitado por el presidente. La Cámara de Representantes decidió por 232 votos a favor y 197 en contra dar luz verde al juicio político por incitación a la insurrección. Hoy, de forma bipartidista, la Cámara demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Que Donald Trump es un peligro evidente y actual para nuestro país y que, una vez más, cumplimos con nuestro juramento de proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Así que, ayúdanos, Dios. 10 legisladores republicanos se unieron a los demócratas, ¿sí? Entonces este juicio político se convierte en el más bipartidista de la historia de Estados Unidos, por decirlo así. Entre ellos está la número 3 de los republicanos en la Cámara de Representantes, que es Liz Cheney, o el legislador republicano por Illinois, Adam Kinzinger. Los 10 votaron a favor a pesar de las amenazas a sus vidas, a sus familias y a sus carreras políticas. A una semana de dejar la Casa Blanca, Trump, además, está más solo que nunca. Varios secretarios del gobierno que no han renunciado, pues lo evitan concretamente. Su relación con el vicepresidente Mike Pence, fracturada. Y varios asesores seniors dejarán su puesto esta semana. Algunos han dicho a CNN que no retrasarán la salida por el juicio político. Y de igual forma, varias figuras destacadas en el anterior juicio político han rechazado involucrarse en el proceso esta vez. La votación de hoy no hará que Trump salga antes de la Casa Blanca. Eso no ocurre. Para destituirlo antes del día 20, el Senado tendría que celebrar el juicio político y hallarlo culpable en menos de una semana. Que quede claro, eso no va a pasar. No, es imposible. Es imposible que pase. ¿Por qué? Bueno, vamos con Yone Molinares, que está con nosotros de nueva cuenta, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco siempre, para que nos explique un poco más por qué es imposible que esto que le decía yo ocurra. Yone, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Esencialmente porque el Senado está en receso y el líder de la mayoría republicana, que sigue siendo mayoría hasta el 20 de enero, pues simplemente no tiene ningún interés de romper ese receso y hacer este proceso. Lo que se necesita ahora es que inmediatamente la Cámara de Representantes
envíe, o como se dice en inglés, transmita este cargo al Senado. El Senado tiene 24 horas para comenzar el proceso. Y eso no va a ocurrir porque hay muchas cosas en juego. Inicialmente, el que McConnell estuviera de acuerdo con enjuiciar a Trump no significa que esté de acuerdo en arrancar el proceso de juicio político tan temprano. Entonces, este asunto le va a quedar a los demócratas, que a partir del 20 de enero se quedan con la mayoría. Pero es el mismo día en que comienza la administración de Joe Biden. Así que los demócratas tienen varias consideraciones. Una política, y es cómo hacer para hacer lo que ellos quieren, que es castigar al presidente y que el presidente pague por incitar a la violencia y traer al Capitolio a terroristas internos. Y la otra, cómo hacer para no cambiar o dañar toda la agenda de Joe Biden a partir del 20 de enero. Entonces, hoy Joe Biden les pide en un comunicado que hagan las dos cosas al mismo tiempo. Y vamos a ver porque, Fernando, parte de la ley de juicio político dice que una vez comience, los senadores se tienen que sentar a las 12 del día, tienen que sentarse a comenzar el juicio político. Entonces hay que ver cómo se maneja la agenda. Esa es la parte política. La otra es la consideración legal, porque hay quienes dicen que ya el presidente cuando se va ya no es presidente y no hay a quien destituir, por lo cual no hay digamos, un objetivo final para el juicio político. Entonces, ¿es legal o no? O digamos, ¿es constitucional o cumple con los requisitos? Seguir adelante con un juicio político no está claro. Algunos pudieran decir sí porque ya empezó antes de que salga, y otros dicen sí se puede porque el presidente todavía tiene el potencial de lanzarse a la reelección, y entonces eso lo hace todavía como un político que tiene un camino, una vía hacia la Casa Blanca. Todo eso está en camino, todo eso está por verse. Por ahora, lo importante es que se hizo historia y que los republicanos, aunque no fueron muchos, sí dejaron en claro que están muy molestos con el presidente Trump. Que de paso, después de esta votación, pues mandó un mensaje en el cual no mencionó, Fernando, nada de esto de juicio político, sino más bien se concentró en reportes de inteligencia de potencial violencia de cara a la inauguración de Joe Biden. Eso fue lo que él dijo. I want to be very clear. Quiero ser muy claro. Sin lugar a duda, condeno la violencia que vimos la semana pasada. La violencia y el vandalismo no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro país ni en nuestro movimiento. Hacer grande a Estados Unidos, una vez más, siempre se ha tratado de defender el Estado de Derecho, de apoyar a los hombres y mujeres de las fuerzas de la ley y defender a las tradiciones y valores más sagrados de nuestra nación. La violencia en masa va en contra de todo lo que creo y todo lo que nuestro movimiento representa. Ningún seguidor real mío podría apoyar la violencia política. Ningún seguidor real mío podría faltarles el respeto a las fuerzas de la ley ni a nuestra gran bandera estadounidense. Ningún seguidor real mío podría amenazar ni hostigar a sus conciudadanos. Si ustedes hacen alguna de estas cosas, no apoyan a nuestro movimiento, lo están atacando. Y están atacando a nuestro país. Bueno, que quede claro también, por supuesto, Fernando, que todo esto que está diciendo el presidente ha sido provocado en gran parte por precisamente la misma retórica incendiaria del mismo presidente, que ha traído a estos grupos que los han envalentonado y ahora tienen fortificado el Capitolio, la Casa Blanca, y en alerta a todas las autoridades. Para darte una idea, aquí en Washington hay por lo menos 20,000 efectivos de la Guardia Nacional, todos armados en el Capitolio. Más gente hay aquí en Washington en estos días que todos los soldados desplegados en Afganistán, en Irak y en Siria actualmente. Fernando. Wow, impresionante. Oye, Yone, hay unas fotografías que pues duele verlas, pero no sé si te ha tocado y que me comentes de estos elementos de la Guardia Nacional descansando en el piso prácticamente allá en Washington. Sí, ellos están aquí de turno, ¿verdad? Cuando no tienen que hacer mucho turno, tienen un espacio para descansar, pues se quedan en el piso, ven un poco de televisión, descansan un poco. Los hemos visto. Recuerda que la gente de la Guardia Nacional es gente que trabaja, tiene sus puestos normales y cuando los llaman, regresan al ejército a cumplir con su tarea. Y los hemos visto. Cada vez hay un perímetro de seguridad más amplio, cada vez es más difícil para la gente acceder al Capitolio por estos días, pero ellos están ahí. Nadie está
sabe qué va a pasar, Fernando, y ojalá para muchas de las autoridades este despliegue digamos, de fuerza, pues amedrente un poco a estos grupos que quieren crear violencia. Parece que todo pudiera comenzar este fin de semana. Hay una protesta por la segunda enmienda, etcétera, y pareciera que de verdad las autoridades por lo menos la comunidad de inteligencia está muy preocupada por lo que está viendo en las redes sociales. Y este despliegue no se ha visto de esta forma. Mira, Fernando, ¿cuántas tomas de posesión hemos estado? Tú estuviste aquí en Washington en una de ellas. Tú ves cómo es la seguridad, cómo Washington está acostumbrada a la seguridad, pero ver esto armado hasta los dientes y cercas que son altísimas aquí alrededor del Capitolio, eso no se había visto ni siquiera en los momentos de seguridad más alta aquí en la historia de Washington. Así que, pues muy triste la situación, pero pues es lo que hay. Y además es necesario, pero sí, tienes razón, de acuerdo perfectamente. Fue en la toma de posesión, en la juramentación de Barack Obama, y por supuesto, no hay punto de comparación con el nivel de seguridad que hay ahora. Oye, Yone, mil gracias, te mando abrazo, a descansar, por favor, que nos queda mucho trabajo. Gracias, Yone. Oh, sí, cómo no, gracias, Fernando, nos vemos. Gracias a ti, buenas noches. Era Yone Molinares en vivo desde ahí, desde Washington. A ver, vamos a hablar de la investigación en torno al ataque al Capitolio, ¿no? Que es lo que prácticamente sustenta la acusación de incitación a la insurrección para un juicio político que presentan los demócratas, que se vota hoy, que se suman 10 republicanos y que entonces avanzará al Senado. ¿Qué es lo que han encontrado las autoridades? Están investigando ciertos elementos que parecen indicar que algunos legisladores habrían colaborado con los organizadores del rally. Le explico, le digo de nuevo, que algunos legisladores, legisladores, habrían colaborado con los que organizaron el rally. Ojo, el rally que concluyó de forma violenta. ¿Me explico? Es decir, no le estoy diciendo que directamente los legisladores colaboraron con los que asaltaron el Capitolio, no. Pero recuerde que había un rally antes de que ocurrieran los hechos violentos. Había un rally, incluso cuando estaba hablando el presidente Trump. Entonces ahí, en ese momento, ubíquese en ese tiempo-espacio, en ese momento es que algunos legisladores, de acuerdo a las investigaciones, habrían colaborado con los que organizan este rally y después lo concluye de forma violenta y con la muerte lamentable de 5 personas. Vamos con nuestra Kay Guerrero. Nos tiene más detalles acerca de esta investigación en su reporte K. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Es impresionante la nueva información y todo lo que va saliendo a la luz de lo que primero se pensó que era algo desorganizado e improvisado, pero cada vez queda más claro, no fue así, estimada Kay. Fernando, parece que no. Mira, hoy precisamente se cumple una semana de ese ataque terrorista en el Capitolio y nos damos cuenta que mientras por un lado la Cámara de Representantes acusa al presidente Donald Trump de incitación a la insurrección, por el otro ya se está evaluando la posibilidad de que algunos legisladores estadounidenses hayan ayudado de alguna forma a los atacantes del Capitolio. Esto, Fernando, sucede luego de que Ali Alexander, fundador de un movimiento que fomenta teorías de la conspiración sobre el resultado de las elecciones, se atribuyó el crédito de haber sido uno de los organizadores de la manifestación en coordinación, dice, con los legisladores republicanos Paul Gosar y Andy Biggs, que son ambos de Arizona, pero también con Mo Brooks de Alabama. Esto fue lo que dijo. I'm the guy who came up with the idea of January 6th when I was talking with Congressman Gosar, Congressman Andy Biggs, and Congressman Mo Brooks. It was to build momentum and pressure, and then on the day change hearts and minds of Congress peoples who weren't yet decided or saw everyone outside and said, I can't be on the other side of that mob. And take back home, and along the way, stop at the Capitol. Fernando, Brooks fue uno de los legisladores que participó precisamente en el acto de Trump horas antes del ataque, utilizando lenguaje bastante provocativo, pero él niega haber organizado el evento que concluyó con la muerte de 5 personas y dice que solo fue a esa concentración porque se lo pidió la Casa Blanca un día antes.
El otro congresista, Andy Biggs, le dijo a CNN que no conoce al organizador del evento, y en el caso del congresista Paul Gosar, una investigación de CNN de mi compañero Drew Griffin ha encontrado múltiples tweets donde el legislador establece nexos de alguna manera directos con Ali Alexander, y existe por lo menos un video de algunos de sus encuentros. Ahora, Fernando, los 3 congresistas, y esto es bastante importante, votaron el pasado 6 de enero, después del ataque al Capitolio, para desconocer la victoria de Joe Biden. Y esta explosiva declaración de Alexander se une también a otros señalamientos sobre posibles nexos y colaboración entre los atacantes y otros congresistas. Esto pasa porque la representante demócrata por Nueva Jersey, que es Mikey Sherrill, acusó, pero no dio nombres, acusó sin dar nombres a varios congresistas republicanos de supuestamente llevar a un grupo de personas al Capitolio un día antes del ataque en una especie de misión de reconocimiento para que vieran el lugar. La congresista, Fernando, es una exfiscal, expiloto de la Marina, tiene muy buena reputación y alega haber visto grupos de entre 6 y 8 personas que estaban vestidas con prendas de pro-Trump, con camisetas, gorras pro-Trump, en los pasillos y túneles del edificio, algo que ella dice que le llamó la atención, pues el Congreso ha estado cerrado, tú lo sabes, cerrado al público por varios meses debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, ahora existen varios pedidos oficiales de los demócratas para que esto también sea investigado. Como puedes ver, todo apunta, según investigan las autoridades, a que podría tratarse de un ataque planificado, organizado y quizás instigado por funcionarios de gobierno, pero las averiguaciones continúan, pueden demorar, Fernando, y como sabes, las amenazas también siguen vigentes. Y de comprobarse que hayan participado legisladores republicanos en esto que primero pareciera una misión de reconocimiento, efectivamente, si se llegase a comprobar la colaboración, las acusaciones y las penas serían muy graves, muy graves, además de que seguramente perderían, por supuesto, su participación en la vida política del país. Pero todo esto está en desarrollo, que va a tomar un tiempo, así que hay que darle seguimiento como tú lo has hecho. Y estamos seguros que lo seguirás haciendo. Gracias, Miquel. Que de hecho ya hay propuestas para que estas personas sean destituidas de su cargo, pero hay que esperar a la investigación, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Ya se tendrá que determinar incluso si se puede suspender temporalmente su participación en la vida política mientras se hace la investigación, pero todo esto está en manos de la justicia en un momento en que hay muchos cambios en la estructura política del país, bueno, porque viene un nuevo presidente que es Joe Biden, presidente electo, y Kamala Harris, la vicepresidenta. Gracias, Kay. Que pases buena noche allá en casa. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, era nuestra Kay Guerrero, su reporte K en vivo desde su casa allá en Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. A ver, al regresar voy a hablar con Norma Torres. Norma Torres es legisladora demócrata que hoy votó a favor del segundo juicio político contra Trump. Hace una semana, Norma Torres vivió uno de los eventos más terroríficos de su vida, el ataque al Capitolio. ¿Qué tan cerca se sintió de la muerte? ¿También ella lo vio así o no? Se lo voy a preguntar cuando regresemos. Estoy de vuelta. Antes de ir con mi invitada Norma Torres, quiero leer este tuit que acaba de enviar el presidente electo Joe Biden en referencia al juicio político contra Donald Trump. Dice: hoy, en un voto bipartidista, lo subraya por supuesto, se ha votado por un impeachment para encontrar responsable al presidente Donald Trump. Ahora el proceso continúa en el Senado y espero que cumplan con su deber y sus responsabilidades constitucionales mientras el juicio político, mientras se trabaja también en otros temas urgentes para la nación. Este es un tema importantísimo, ya lo decíamos, porque pues obviamente hay muchas cosas con las que tiene que lidiar el presidente entrante, y el tema que mantendrá ocupado al Senado, sin duda, va a ser entonces el juicio político al presidente Donald Trump. ¿Qué tanto le puede afectar en la agenda y qué tanto van a poder trabajar los senadores entonces en los temas urgentes para la próxima administración de Joe Biden? Le doy la bienvenida ahora a Norma Torres. Es legisladora demócrata. Hoy Norma Torres votó a favor del segundo juicio político contra Trump.
Hace una semana también Norma Torres vivió uno de los eventos más terroríficos de su vida, que es el ataque al Capitolio. Allí estaba. ¿Cómo está, legisladora? Gracias por la entrevista. Siempre bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Legisladora, estaba viendo a las declaraciones de Alexandra Ocasio-Cortez, que habla de un evento traumático en el que vio a la muerte de frente prácticamente, lo dice así. Para algunos parecía muy dramático. Yo quiero preguntarle si usted se sintió igual en el momento en el que ocurrió el ataque al Capitolio. ¿Qué fue lo que pasó por su mente? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Y cuál fue el momento más extremo que vivió? Absolutamente, claro que sí. Fue un terror que nosotros sufrimos. Yo estuve en el balcón, fue una de 12 personas que estuvieron allí atrapados por casi una hora. Yo creo que el pánico más grande fue cuando escuchamos el balazo y cuando el policía nos dijo que habían explotado una bomba de gas y que nos teníamos que poner esa máscara para poder respirar y no respirar ese gas. De allí, el otro momento más de más pánico fue cuando él nos dijo que nos tiráramos al suelo y comenzaban y que a gatear hasta una puerta porque íbamos a poder salir por ahí. Ellos estaban tratando de forzar a esas personas que estaban con sus manos, con palos, tocando las paredes y las puertas tratando de entrar. Abrieron las puertas y nos dijo, corran, corran, corran. Un grupo enfrente de mí salió corriendo, pero ya cuando llegó a mi grupo no pudimos correr porque ellos no pudieron detener esa tormenta de terroristas que querían entrar a hacernos daño. Así que de ahí otra vez nos dijeron, tírense al suelo y comiencen a gatear hasta el otro lado, vamos a tratar otra salida. Eso fue un gran terror en el Capitolio. Imagínense, en los Estados Unidos, en el Capitolio. ¿Usted en alguna llamada telefónica a su hijo le dice que está bien y que está corriendo por su vida? ¿Así lo sintió? ¿Sintió que estaba corriendo por su vida? Yo no quería llamar a mi familia, pero mi hijo de en medio, el Christopher, él es policía y ellos estaban mirando todo esto en la televisión, en las noticias. Yo no había visto nada de eso. Él me llamó. Por ser hijo de en medio, yo todo el tiempo le tengo que contestar a él. Le contesté y le dije, amor, disculpa, no puedo hablar contigo. Estoy bien y estoy corriendo por mi vida, porque realmente en ese momento andábamos corriendo, bajando las escaleras. Senadora, ¿me equivoco o se le quiebra la voz y está a punto de llorar por lo que recuerda? Es que hoy fueron 7 días exactamente que pasamos por todo eso. Y para mí eso fue algo muy dramático. Hoy fue el primer día que pude subir al balcón y me senté allí para ver, casi no podía ni respirar de estar reviviendo esas emociones de lo que pasó ese día. Pero quiero ser muy clara. El presidente de los Estados Unidos mandó a esa gente, a esos terroristas, para que mataran no solo al vicepresidente Mike Pence, no solo a la speaker Nancy Pelosi, pero también a nosotros. Lo que el presidente quería era parar ese voto que nosotros estábamos tratando de, esa ceremonia que nosotros estábamos tratando de aceptar los votos que ya han sido certificados por los 50 estados. Así que el presidente no pudo robar los votos la semana pasada y en una semana se va a sentar otro presidente, Joe Biden, y su vicepresidente, Kamala Harris. Hoy me midieron para un chaleco de, no sé cómo se dice, un armor, un chaleco. Sí, sí, para blindado, poder, chaleco blindado. Chaleco blindado, porque no quiero tomar ninguna otra chance de tratar de matarnos otra vez.
vamos a tener mucha seguridad, pero nosotros estamos tomando todos los pasos que podemos para estar bien y a lo mejor sobrevivir otro ataque. Esperemos que no ocurra nada. Hay un amplio despliegue de seguridad de la Guardia Nacional. Senadora, hay algo que a mí me ha llamado la atención desde el principio y es el tema de las máscaras antigás. Les dijeron que estaban debajo de sus asientos. ¿De dónde salen estas máscaras antigás? De acuerdo, nosotros no sabíamos ni que esas máscaras existían ahí, que ahí las tenían abajo de los asientos. Así que cuando dijeron eso, nosotros buscando y buscando, a mí el policía me dio como un suitcase y lo tuve que abrir y ahí habían 4 máscaras. Les di a mis compañeros y le di uno al policía porque el policía no tenía él tampoco protección. Pero senadora, perdón, congresista, lo que me llama mucho la atención es esas máscaras siempre habían estado debajo ¿por qué ese día había máscaras debajo de los asientos? ¿Es algo normal? ¿O de dónde se ocurrió que hubiera máscaras ese día debajo de los asientos? Explíqueme si esto es un procedimiento previo normal o por qué ese día aparecen máscaras antigás ahí. Es prevención de años antiguos, cuando estábamos planeando por una guerra a lo mejor con Rusia, con China o algo, y entonces esas preparaciones están allí desde hace muchos años. También en nuestras oficinas tenemos un backpack con muchas cosas que necesitaríamos en una emergencia, en un ataque terrorista. Pero se está hablando de un ataque terrorista de personas de otras partes del mundo. Estos terroristas fueron terroristas domésticos y estamos esperando que todo el público que conozca a alguien o sabe a una persona que viajó para Washington, D.C. para participar en este día de terrorismo, ellos, por favor, que llamen al FBI y que le dé esos detalles de esas personas. Tenemos que traer justicia, no solo para nosotros, pero para nuestro país. Congresista Norma Torres, voy a hacer una pausa. Le voy a pedir que se quede conmigo. Voy a sumar a este programa a un experto, abogado constitucionalista, amigo de la casa, el señor Cox Alomar, para que pasemos entonces ya de esta terrible experiencia que ha vivido y que me doy cuenta le ha impactado de forma terrible, al ámbito legal, al ámbito constitucional, a los elementos que se utilizaron o no se han utilizado para llegar a este juicio político en contra del presidente Donald Trump, para que entre ambos, desde el punto de vista de alguien que ejerció su derecho al voto ahí en la Cámara de Representantes, para que se dé este juicio político y desde el expertise de un experto constitucionalista podamos aclarar muchas de las dudas, interrogantes y críticas que hay en torno a esto que se está dando. Hago una pausa, me acompaña Norma Torres, congresista demócrata de California. Al regresar vamos a sumar precisamente a este amigo de la casa que le digo yo, nos va a hablar acerca también de esto, el señor Cox Alomar. Ya vengo. Entre los asaltantes del Capitolio habría nada más y nada menos que un nadador olímpico. Sí, escuchó bien, nadador olímpico. Cliff Keller, el hombre residente de Colorado, fue acusado este miércoles ante un tribunal federal. Enfrenta cargos por obstrucción a agentes en servicio relacionados con disturbios civiles, entrada o permanencia en edificios restringidos sin autorización legal y entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio. Según su perfil en teamusa.org, Keller participó en 3 Olimpiadas y ganó 5 medallas. El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos dijo a CNN en un comunicado que condena las acciones violentas de los alborotadores en el Capitolio. Continuamos con la congresista demócrata Norma Torres y se suma a este programa Rafael Cox Alomar, es analista político, experto constitucional, me acompaña en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Rafael, bienvenido, feliz año
Feliz año, bueno, ya te había dicho, cerramos casi que contigo aquí en Conclusiones, pero de nueva cuenta, bienvenido. Buenas noches a ti, buenas noches a la congresista Torres. Un placer estar con ustedes. Al contrario, gracias a ambos por continuar aquí. Escuchábamos el testimonio de la congresista Torres, pero ahora con Rafael Cox Salomar. Congresista, le pregunto rápidamente, para muchos lo que ocurrió hoy fue un prácticamente fast track y acusan a aquellos que no están de acuerdo con el impeachment que las cosas no se hicieron de la forma en que debían hacerse, que se saltaron pasos, que no hubo una discusión y una investigación a fondo. ¿Qué responden ustedes a esto? 5 personas han perdido sus vidas. 15 policías todavía están en el hospital porque sufrieron heridas muy graves. Destrozaron todo el Capitolio, mucha parte de eso. Trataron de robar los votos que ya han sido certificados. No se puede esperar ni un día ni un momento más. La ley es la ley y la ley tiene que ser obedecida por todos. El presidente también. Rafael Cox Salomar, ¿se saltaron o no se saltaron pasos en el proceso de impeachment que se votó el día de hoy en el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista estrictamente constitucional, la Constitución en su artículo 1 le delega exclusivamente a la Cámara Federal el poder de residenciamiento. Es a la Cámara que le compete tomar las determinaciones de cuáles son los pasos. No existe ninguna entidad, ningún tribunal que le pueda dictar pautas a la Cámara de cómo descarga esa responsabilidad. La Cámara entendió que este era el proceso. La Cámara es la única que puede tomar esa determinación. Es la que tiene el poder exclusivo para determinar cómo descarga esa responsabilidad constitucional y lo hizo hoy dentro del marco de lo que establece la propia Constitución. Bueno, ahí está entonces la respuesta de Rafael Cox Salomar. Ha quedado claro. Las reglas del juego prácticamente las ponen en la Cámara Baja y ahí en la Cámara Baja se determinó que así se podía hacer como se hizo el día de hoy. No hay nada que se haya pasado por encima de parte de los demócratas en este caso y de aquellos republicanos 10 que se sumaron al proceso de impeachment en contra de Trump. Ahora, le pregunto, congresista Torres, ¿cuál es el smoking gun? ¿Cuál es la piedra angular que ustedes tienen para responsabilizar directamente al presidente Trump? ¿Solamente el speech que se da ese 6 de enero o hay más elementos? Hay 4 años de evidencia del racismo, de todas sus palabras que el presidente ha dicho, tratando de quitarle la humanidad a personas que no tienen la misma opinión que él o personas que se miran como yo, inmigrantes como yo. Entonces, esto, lo que pasó la semana pasada fue todo eso lo que él ha hecho el día que al fin llegaron todas estas personas terroristas domésticas a seguir los pasos que él los mandó. El presidente los mandó al Capitolio y les dijo, vayan y peleen, caminen y peleen, paren de que ellos tomen estos votos. Y lo mismo están planeando para hacer la próxima semana. Rafael Cox Salomar, acabamos de escuchar el sustento que nos presenta la congresista Norma Torres en torno a este impeachment contra Donald Trump. Como experto constitucional, sabemos que esto pasará al Senado y ahí es que se llevará a cabo en realidad un juicio donde tendrán que participar abogados, el propio presidente, ya en ese momento será expresidente Trump, para poderse defender. ¿Qué te parece el sustento que escuchamos por parte de la congresista Norma Torres para un proceso legal en contra de Trump? No, la prueba está ahí, la prueba es clara, la prueba es contundente, la prueba está ante el país, ante el mundo entero. Trump intentó urdir una insurrección, un complot para amotinar y para revocar el proceso que se estaba dando en el Congreso. Es uno de los crímenes más antiguos
desde la fundación de la República Americana, es el crimen de la insurrección, de la traición a la nación. Y eso es algo que es punible conforme el proceso de residenciamiento. No existe crimen que atente más a la democracia y a la estabilidad política que el crimen de la insurrección. Y eso está claro. Y esa fue la visión de los padres fundadores. Y esa fue la visión que tuvieron al momento de encauzar a otra gente que también, igual que Trump, como Aaron Burr y otros, se amotinaron y traicionaron los ideales de la República Americana. Bien, voy a marcar pausa, si me lo permiten, en Rafael Cox, Norma Torres, Rafael Cox. Regreso para seguir hablando acerca de esto que apenas empieza, apenas empieza. Ya vemos. Estamos de vuelta. La congresista demócrata Norma Torres, está con nosotros también Rafael Cox Salomar, analista político y experto constitucional. A ver, aquí hay algo que para muchas personas es completamente absurdo, congresista, es el hecho de que cuando ya se lleve a caso todo este proceso y si llegase a darse el voto también en el Senado para encontrar culpable en el juicio político al presidente Trump, el castigo sería removerlo de la Casa Blanca en su función como presidente. Ya no va a estar en esa función. Es un expresidente. Entonces, ¿qué es lo que buscan con esto, además de hacer responsable al presidente Trump por la presunta insurrección? ¿Qué es lo que buscan también? ¿Bloquearlo para que no pueda participar en una próxima elección? Todo eso es importante de que hacerlo responsable, pero más que eso es importante de bloquear que él nunca más va a poder tomar una posición, va a poder hacer una elección o ser candidato de ninguna posición. Eso es lo más importante. Este presidente es una persona sin conciencia y es una persona peligrosa. Nos ha atacado, ha tratado de matar al vicepresidente, ha tratado de matar a la Speaker Nancy Pelosi y a todos nosotros que estábamos adentro del Capitolio ese día. Rafael Cox Salomar, aquí la acusación, los grounds, vamos a decirlo así como dicen en Estados Unidos, para esta acusación es incitación a la insurrección. Eso es lo que se llevará al Senado, eso es lo que se trabajará en el proceso de impeachment contra Donald Trump. ¿Cómo de ahí pueden los demócratas buscar que se bloquee a Trump para poder ejercer funciones públicas en cualquier puesto en el país? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eso es una gran pregunta. Lo que sucede es que, y si lo leen con cuidado, artículo 1, sección 3, cláusula final establece el proceso de residenciamiento persigue dos objetivos que se pueden atender por separado, que son el objetivo de la destitución, y en este caso no aplicaría si Trump es expresidente porque va a estar fuera de la Casa Blanca, pero el otro remedio, la otra pena, es la descalificación, la inhabilitación permanente para ocupar ninguna posición política, de confianza, de honor en el gobierno federal. Eso significa que no tendría ninguno de los beneficios de ser expresidente, que jamás podría aspirar a la posición. Y eso es algo que se puede atender inclusive cuando salga de la Casa Blanca. El Senado de Estados Unidos, en una serie de juicios que se dieron a principios del siglo XX y en el siglo XIX, ya había resuelto que un exfuncionario puede ser enjuiciado luego de salir de su posición con respecto a asuntos de su descalificación. Esto es un asunto obviamente que no tiene precedente a nivel presidencial, nunca ha ocurrido con respecto a ningún expresidente, pero Trump se ha comportado de la manera más absurda como ningún otro expresidente se ha comportado en la historia de los Estados Unidos. Para cerrar, porque me queda muy poco tiempo, le pregunto a la congresista Torres. Mitch McConnell ha dicho que bueno, esto no va a pasar antes de que el presidente Trump deje el poder. Ya será cuando esté en funciones el presidente electo Joe Biden. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Les conviene más que esto se trate en el Senado después que se vaya el presidente Trump?
Bueno, las acciones que nosotros tomamos hoy no tienen nada que ver con los cobardes en el Senado, que por el momento siguen dándole permiso al presidente a que siga actuando como él ha actuado. Mitch McConnell debe de parar de ser cobarde y debe de tomar esa situación muy seria y comenzar este juicio que se necesita hacer hoy mismo. Ha sido un placer tenerlos a ambos en el programa. Siempre les agradezco mucho que acepten mis invitaciones, tanto a la congresista Norma Torres, que no es la primera vez que está con nosotros en temas no solo de Estados Unidos, sino también de Latinoamérica. Le quiero agradecer. Espero se recupere mentalmente del impacto que me doy cuenta le ha causado dolor y trauma, hay que decirlo. Gracias, congresista, es usted muy amable. Adiós. Y también a Rafael Cox, por supuesto, Rafael Cox Salomar, con su guía y su expertise en el tema constitucional, siempre valiosísima su opinión. Rafael, mil gracias, un abrazo. Hombre, igual. Desde San Juan, Puerto Rico. Yo hago una pausa, regreso en un momento, gracias. Mientras organizo aquí mis papeles, le digo que en Instagram usted me encuentra como F del Rincón. F del Rincón en Instagram y ahí nos vemos literalmente. Soy Fernando del Rincón, le digo, si no lo vi en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.